vamos a hablar acerca de la vida de Epafrodito. ¿No? Epafrodito es un personaje muy especial en la palabra de Dios porque no hay mucha información de Epafrodito. Solamente la información que tenemos de este siervo del Señor se encuentra en estos versículos y también en el capítulo 4, verso 18. Y por eso vamos a centrarnos y vamos a estudiar en este pasaje la vida de este siervo del Señor, que nos va a dejar muchos principios para aplicar en nuestras vidas. La verdad que es un pasaje muy confrontador, la vida de este siervo, que quizás no es tan conocido como otros, como el apóstol Pablo quizás, pero que la verdad, su vida, su testimonio, es de gran ejemplo para la iglesia en nuestros días. Pero para entrar en contexto, el apóstol Pablo le dice en el verso 27 del primer capítulo que les dice a los filipenses que ellos debían llevar una vida que sea digna del Evangelio, ¿no? Y en los primeros versículos del capítulo 2, él empieza a hablar acerca de la unidad de la iglesia y por eso les pide a los hermanos que tengan una vida que se caracterice por la humildad, por el servicio y por un amor abnegado, en donde no haya quejas ni contiendas, ¿no? Es muy interesante ese pasaje, ¿no? Porque está hablando de la unidad dentro de la iglesia y empieza a hablarle acerca de la humildad, del servicio, del amor abnegado, de poner a los otros por encima de uno mismo, ¿no? Después en el verso 14 al verso 16 habla de que debemos tener una vida sin murmuración y sin contiendas, sin quejarnos, ¿no? Poniendo como sumo ejemplo al Señor Jesucristo, que eso del verso 6 al verso 11. Y ese es el contexto de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Después, en el verso 17 del capítulo 2 de Filipenses, él empieza a hablar de su vida, que él está dispuesto a entregar su vida para servir a los demás, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ya en el verso 19 comienza a hablar del ejemplo de Timoteo, ¿no? Él va a ejemplificar lo que le está pidiendo a la iglesia de Filipenses a través de dos testimonios, que uno es el ejemplo de Timoteo, que va del verso 19 al verso 24, y después comienza a hablar de Epafrodito, que es el verso 25 al verso 30. Y vamos a ver que Epafrodito, tanto Timoteo como Epafrodito, ellos ejemplifican los mandatos que Pablo le está pidiendo a la iglesia, ¿no? De vivir en humildad, de ser un servidor abnegado, ¿no? Y de vivir la vida cristiana sin quejas y sin contiendas, ¿no? Y es muy interesante el ejemplo de Epafrodito porque es el ejemplo más terrenal que tenemos, ¿no? El verso 17 al verso 18 habla de la vida del apóstol Pablo. Pablo habla de que él se entregaría en sacrificio vivo para servir a los filipenses. Después habla de Timoteo. Pablo es un apóstol, ¿no? Por ahí podemos excusarnos, bueno, él era un apóstol. Es muy difícil llegar al estándar del apóstol Pablo. Timoteo era un pastor, un predicador, un maestro de las Escrituras. Pero Epafrodito no se dice que era pastor, ni tampoco se dice que era un líder. Era un creyente común y corriente. Y por eso podemos decir que es un ejemplo más terrenal para todos dentro de la iglesia. Por eso es muy interesante el caso de Epafrodito. Para saber, ¿no? Para ubicarnos dentro de la historia, tanto Pablo como Timoteo y Epafrodito, ellos estaban en Roma, ¿no? Porque Pablo estaba preso, ¿no? En esa casa alquilada y él estaba encadenado junto a un soldado romano. ¿Se acuerdan? Eso se relata en el capítulo 28 de los libros de los Hechos, ¿no? Pablo estaba preso, Timoteo estaba a su lado, y cuando la iglesia de Filipo, esa iglesia que el mismo apóstol Pablo lo había plantado en su segundo viaje misionero, eso se relata en Hechos 16, la iglesia de Filipo amaba mucho al apóstol Pablo. Había una íntima relación entre la iglesia de Filipos con el apóstol Pablo. Y ellos se enteraron de que Pablo estaba preso, entonces decidieron enviarle una ofrenda al apóstol Pablo. Y Epafrodito iba a ser el encargado de llevar esa ofrenda. Pero no solo eso, sino que también no solo debía llevar la ofrenda, sino que también debía servirle en sus necesidades, ¿no? En esos tiempos, la persona que estaba presa tenía que ser sustentada por sus familiares y sus amigos. Entonces era sumamente importante que lo puedan asistir al apóstol Pablo, porque él no podía trabajar. Él estaba prisionero. Si bien él tenía algunas libertades para llevar adelante la predicación del Evangelio, como se relata en Hechos 28, pero no podía ir a trabajar. Entonces tenían que asistirlo. Y Epafrodito tenía esa función, ¿no? Se hizo 1200 kilómetros de Filipo a Roma
para llevar una ofrenda y servir al apóstol Pablo. Y ese es el contexto de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Por eso, hermanos, Epafrodito va a ejemplificar el modelo de servicio a la cual todo creyente debe aspirar. No, él era un creyente común que sirvió y trabajó por la causa de Cristo en humildad y poniendo los intereses de los demás por encima de sus propios intereses, aún cuando su propia vida corría riesgo. ¿No? Él era un ejemplo de servicio a la cual la iglesia debe respetar y debe honrar. Decía al principio que Epafrodito no era un predicador, no se dice que era un maestro ni un líder destacado. Él era un hombre común y corriente que se transforma en un ejemplo de espíritu y de sacrificio por la causa de Cristo, donde no hay aplauso público, no hay distinción, ni cargos de importancia, ni grandes talentos, ni dones. Solo un servicio y un amor abnegado por los otros hermanos, ¿no? Por eso, en la porción de las Escrituras que vamos a estudiar hoy, vamos a dividirlo en 3 encabezados. El primer encabezado vamos a hablar de las características de Epafrodito, que se encuentra en el verso 25. Luego vamos a hablar de las razones por las cuales él va a regresar a Filipo. En esa porción de las Escrituras vamos a ver que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Envía de vuelta a Epafrodito a Filipo. Vamos a ver las razones por qué Pablo envía nuevamente a Epafrodito. Y también vamos a ver el reconocimiento que tenía que tener la iglesia para obreros como Epafrodito. Vamos a hablar un poco de las características de Epafrodito. Decíamos al comienzo que no se habla mucho de Epafrodito, no hay mucha información acerca de Epafrodito, solamente la que encontramos en esta porción de las Escrituras. Y también en el verso 18 del capítulo 4. La palabra Epafrodito habla significa honrado, amable. De hecho, su nombre deriva del nombre de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor en aquel entonces. Así que ustedes imagínense la cultura pagana de donde venía Epafrodito e incluso de su familia. Ese era el contexto en donde se nació y se crió Epafrodito. Tampoco se habla de cuándo fue su conversión. Muchos estiman que fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él plantó la iglesia en Filipo, allá en Hechos capítulo 16. Pero no se sabe a ciencia cierta cuándo fue el año, cuándo fue el momento que Epafrodito se convirtió al Señor. Pero a través de los adjetivos que usa el apóstol Pablo en el verso 25 podemos conocer un poco más acerca de la personalidad y del carácter de Epafrodito a la cual nosotros deberíamos imitar. En el verso 25 vamos a ver 3 características de Epafrodito en base a su relación con el apóstol Pablo. Y después también vamos a ver 2 características de Epafrodito en base a su relación con la iglesia de Filipo. En el verso 25, el apóstol Pablo dice: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Ahí está comentando que él va a enviar nuevamente a Epafrodito. Una cosa más que me había olvidado. Epafrodito, ahora el apóstol Pablo va a enviar de regreso a Epafrodito, ¿no? A Filipo. Epafrodito fue a Roma a servir al apóstol Pablo, a llevar la ofrenda. Él se enfermó a punto de morir, pero el Señor lo sanó. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Lo envía de regreso a Éfeso. Y entre otras cosas, muchos teólogos afirman que fue Epafrodito quien llevó la carta a los filipenses. Esta carta que estamos estudiando en el día de hoy. Dice Pablo: mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano, ¿no? La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es adelfo, que significa del mismo Padre. Epafrodito tenía la misma fe que el apóstol Pablo. Él había creído en el Evangelio. Él era creyente y era hermano del apóstol Pablo. Es muy interesante, ¿no? Parece algo muy trillado, pero el apóstol Pablo era hebreos de hebreos, ¿no? Timoteo era mitad hebreo, mitad gentil, y Epafrodito era totalmente gentil, ¿no? Es muy interesante, hermanos, porque el mensaje del Evangelio pone a todos los hombres en igualdad de condiciones delante de Dios. Todos ellos, tanto el apóstol Pablo como Timoteo, como Epafrodito y como todos los hombres, necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Más allá de su raza y de su pasado religioso, cultural y económico, todos necesitan creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. El gran apóstol Pablo se pone en el mismo nivel que un siervo desconocido como Epafrodito.
en el mismo nivel, ¿no? Por eso, mis hermanos, en el Evangelio no hay distinciones humanas. Tanto rico como pobres, sabios y analfabetos, pastores y miembros con un mismo valor y en una misma hermandad. Todos trabajando juntos para la extensión del reino de los cielos. Todos juntos. No hay diferencias, hermanos, no hay diferencias humanas para poder servir y trabajar juntos en la iglesia. No hay diferentes clases sociales dentro de la iglesia. No hay diferentes tipos de miembros dentro de la iglesia. Todos junto con los pastores, trabajando juntos para la extensión del reino de los cielos. No solo Epafrodito era hermano del apóstol Pablo, mi hermano, hablaba de una relación íntima que había entre Pablo y Epafrodito, sino que también dice era colaborador. Epafrodito era ayudante al servicio del reino de los cielos junto con el apóstol Pablo. La palabra griega que usa Pablo aquí es cotrabajador, uno que trabaja al lado de otro. Eran personas que se dedicaban a lo mismo, a la misma obra, y lo hacían hombro a hombro, juntos, espalda con espalda. Ellos trabajaban juntos para el reino de los cielos y la extensión del Evangelio, ahí codo a codo, hombro a hombro. Epafrodito trabajando al lado del apóstol Pablo. Para Pablo, Epafrodito era un hombre humilde, trabajador, diligente, esforzado por la causa del Señor. Y hay un principio, hermanos, que nosotros debemos entender a la luz de este pasaje, a la luz de estas palabras que está usando el apóstol Pablo, que la obra de Dios requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere sacrificio. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obra, trabajo, esfuerzo, dedicación. También Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero me pueden decir, pero eso es para un pastor. Pero el Señor Jesús, instruyendo a sus discípulos, Él les dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe pastores a su mies. Que envíe predicadores a su mies. No, que envíe obreros a su mies. Tanto los pastores como los miembros deben ser obreros por la causa de Cristo, trabajando juntos. La obra de Dios es un trabajo, requiere fuerza, requiere trabajo y se hace en comunidad. Se hace en comunidad. Pablo siempre trabajó en la obra con varios colaboradores, como Apolos, Aquila, Priscila, Aristarco, Clemente, Marcos, Onésimo, Filemón, Timoteo, Tito, Tíquico, Epafrodito. Siempre trabajó junto a otras personas. En la obra de Dios no existen los llaneros solitarios. Dios determinó obrar a través de su iglesia y su iglesia está compuesta por la comunidad de creyentes en la que todos ponen en funcionamiento los dones que Dios les dio. La obra de Dios, hermanos, no depende únicamente de los pastores, sino de todos los miembros, sino de toda la iglesia en donde cada uno tiene sus funciones de acuerdo a los dones que Dios le dio. Por eso, mis hermanos, un principio que vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo, que la comunión es sumamente importante para el avance del Evangelio. La comunión entre hermanos es sumamente importante para el avance del Evangelio. La obra de Dios es un trabajo, requiere diligencia, esfuerzo, dedicación y se hace en comunidad, decíamos recién, en donde todos tienen la misma misión, que es la extensión del reino de los cielos. ¿No? Epafrodito compartía la visión y la carga ministerial con el apóstol. Él tenía la misma mente que tenía el apóstol Pablo. ¿Somos colaboradores en la obra que Dios quiere hacer en nuestra iglesia? ¿Estamos trabajando para la extensión de su reino? ¿O somos espectadores de lo que Dios está haciendo con otros y en la vida de otros, hermanos? O peor aún, o somos un estorbo en la obra de Dios. Epafrodito trabajaba codo a codo con el apóstol Pablo, siendo un creyente normal y común como nosotros. No solo era mi hermano, dice el apóstol Pablo, compañero,
colaborador, y también dice compañero de milicia. Es un término militar que significa compañero de armas, camarada militar. Es una persona que sirve en el ejército con otra. Tanto Pablo como Epafrodito batallaban juntos para defender la fe. Ellos luchaban para la extensión del reino de los cielos en medio de la oposición que había en ese entonces. También habla de que Pablo confiaba plenamente en Epafrodito, ¿no? Él podía descansar en Epafrodito porque tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo. No es la primera vez que el apóstol Pablo habla con términos militares. Él le dice a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el apóstol Pablo habla de la armadura del creyente, ¿no? Teniendo como referencia un soldado en Efesios 6. Eso nos muestra, hermanos, que la realidad de todo creyente es que está en medio de una lucha constante contra nuestra carne, contra Satanás, con el sistema que gobierna este mundo, con los falsos maestros que quieren confundir a los creyentes. La vida de todo creyente es una constante lucha todos los días. Todos los días. Es una vida en donde se requiere valentía y diligencia, así como la tuvo Epafrodito. Epafrodito fue a servir al apóstol Pablo con todo el riesgo que eso conllevaba. El apóstol Pablo estaba esperando la condena en Roma. Él tenía mucha esperanza de que sea liberado, pero también podía ser condenado a la muerte. Y si Pablo era condenado a la muerte, todas las personas que estaban alrededor de él corrían riesgo. Pero Epafrodito decidió ir a servir a Pablo, sin importar las consecuencias que él tenía que podía tener para su vida. Por eso, hermanos, Pablo lo llama como compañero de milicia a Epafrodito, porque él estaba a su lado, combatiendo a los falsos maestros, trabajando para la extensión de su reino, una vida donde se requiere que estemos en alerta y velando en todo tiempo y sobre todo estando en comunión. Epafrodito estaba con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo era un ser humano como nosotros. Era un creyente como nosotros que necesitaba que el Señor, como cantamos recién, lo sostenga. Y Epafrodito estaba a su lado. Estaba apoyándolo a Pablo, sirviendo en su ministerio, en sus necesidades físicas quizás, pero también en sus necesidades espirituales, orando al lado de Pablo, trabajando al lado de Pablo, sosteniendo al apóstol Pablo. Hermanos, Epafrodito era un creyente común como nosotros. Y él estaba ahí trabajando, luchando para la extensión del reino de los cielos junto con el apóstol Pablo. La vida cristiana es una constante lucha todos los días, a cada instante. Nosotros debemos ser conscientes de eso, hermano. Es una lucha contra nuestra propia carne, contra Satanás, en la que todos los creyentes estamos en el mismo ejército, bajo el mismo jefe que es nuestro Señor, y por la misma causa, que es el avance del Evangelio, ¿Estamos luchando por la misma causa? ¿Tenemos el mismo sentir todos? Me preguntaba cómo se lucha por el Evangelio, por el avance del Evangelio. Bueno, sirviendo en la iglesia, orando por nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? ¿Oraste para que el Señor fortalezca a tu hermano? Ofrendando, evangelizando, viviendo en santidad. Recién veíamos 3 características de Epafrodito en relación a su relación, valga la redundancia, en base a su relación con el apóstol Pablo. No era hermano, colaborador y compañero de milicia. Y luego el apóstol Pablo va a hablar de Epafrodito en su relación con la iglesia de Filipo. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra mensajero que utiliza Pablo aquí es la palabra apóstol, ¿no? Que significa enviados para una misión. Él fue enviado por la iglesia de Filipo con una misión determinada. ¿Y cuál era esa misión? Llevar la ofrenda y servir al apóstol Pablo. A diferencia de los otros apóstoles,
Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipo y los otros apóstoles fueron encomendados por el mismo Señor Jesús que se iban a transformar en los fundamentos de la iglesia. Por eso aquí quizás la traducción se usa mensajero, porque él no era un apóstol como los otros apóstoles, sino que él era una persona con una misión determinada, que era servir al apóstol Pablo. Y muy interesante este adjetivo que usa el apóstol Pablo, ¿no? Porque habla de la sumisión que tenía Epafrodito acerca de los líderes de la iglesia de Filipo, ¿no? Él no ejerce su ministerio a título personal, él no se mandó y se hizo la suya. No, él fue sumiso a su iglesia, no solo a la iglesia, sino que ahora estaba siendo sumiso al apóstol Pablo porque estaba regresando a Filipo, ¿no? Una de las mayores expresiones de la piedad se ve en la sumisión. En la sumisión. Él realmente fue un siervo humilde y sumiso a sus autoridades, ¿no? Epafrodito no hizo una tarea que iba a ser recordada, muy alabada, pero él la hizo igual, ¿no? Y gracias a eso Pablo fue bendecido, la iglesia de Filipo fue bendecido y aún nosotros somos bendecidos, porque estamos estudiando la carta que yo, la carta a los filipenses. Al siervo humilde, hermanos, no le importa ni la jerarquía, ni la popularidad de la tarea, no le importa si se va a ser reconocido, con tal de servir por la causa del Evangelio, ¿no? Me gustaba porque un comentarista hacía una pregunta acerca de la misión del apóstol Pablo, ¿no? Y él se preguntaba, ¿arriesgarías tu vida solo para llevar una ofrenda a un misionero preso o para llevar su carta a la iglesia, a una iglesia? Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida. No solo lo llama vuestro mensajero, sino también ministrador de mis necesidades. La palabra ministrador habla de un siervo, ¿no? Que desempeña una función específica. Epafrodito tenía un corazón de siervo porque él solo fue e hizo esos 1200 kilómetros para servir a las necesidades del apóstol Pablo, ¿no? Es muy interesante la palabra que usa Pablo aquí, porque esa palabra ministrador se deriva a nuestra palabra en castellano liturgia. Liturgia, que significa un servicio sacerdotal, sagrado, religioso. Es muy interesante este principio, ¿no? Porque esa palabra hace referencia a una persona que trabaja al servicio para Dios. Es un acto de adoración en donde una persona se entrega sacrificialmente. Lo que está diciendo Pablo aquí, que Epafrodito al servir a Pablo en sus necesidades estaba sirviendo a Dios. De hecho, en el versículo 18, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, este principio debe cambiar nuestra perspectiva de lo que hacemos, porque todo servicio que se haga en la iglesia o cada hermano es un acto de adoración a Dios, por más insignificante y pequeño que sea. De hecho, el autor de Hebreos dice, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Dios se complace, mis hermanos, cuando para agradarlo a Él servimos a nuestros hermanos en amor. Todo servicio que prestemos a la iglesia, que prestemos a un hermano, es un sacrificio a Dios, ¿no? El Señor se agrada cuando nosotros servimos a nuestros hermanos. La vida de cada creyente consiste en agradar a Dios y amar a los demás hermanos. La vida de cada creyente consiste en agradar a Dios y amar a los demás hermanos, así como lo vemos en el mismo Señor Jesús. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso es un poco a través de lo que Pablo describía a Epafrodito. Podemos conocer, ¿no?, a Epafrodito, cómo era Epafrodito, ¿no? Era una persona con un amor abnegado que ponía a los demás por encima de sí mismo, como vamos a ver ahora también, ¿no? Era un compañero de milicia del apóstol Pablo, un colaborador que trabajaba a la par del apóstol Pablo, aun cuando no era reconocido, aun cuando era anónimo, pero él estaba trabajando a la par de Pablo
estaba luchando por la extensión del reino de los cielos, por el avance del Evangelio, ¿no? Y después el apóstol Pablo en el verso 26 y al verso 28 comienza a dar las razones por las cuales él lo envía de regreso a Filipo, ¿no? Él describe un poco de Epafrodito y él le va a dar las razones de por qué lo envía nuevamente a Epafrodito a Éfeso. Porque él tenía gran deseo de verlo a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Una de las razones por la cual el apóstol Pablo envió a Epafrodito era por el amor que Epafrodito tenía por la iglesia de Filipo, ¿no? La iglesia de Filipo se había enterado que Epafrodito contrajo una enfermedad terminal y se entristeció mucho la iglesia. Se entristeció mucho y había llegado a los oídos de Epafrodito que la iglesia estaba entristecida por él. Entonces él dice que le pidió al apóstol Pablo poder regresar para estar con sus hermanos. La palabra, Pablo dice que él tuvo gran deseo, ¿no? Un deseo ardiente, con vehemencia. Es la misma palabra que encontramos en 1 Pedro capítulo 2. Dice, desead como niños recién nacidos. Así como un niño desea la leche, con esa intensidad, con esa vehemencia, es el mismo deseo que tenía Epafrodito de poder regresar a Filipo para estar con sus hermanos y poder consolarlos. Yo quiero que presten atención y vayan digiriendo todo eso, ¿no? Epafrodito se estaba recuperando de una enfermedad terminal que él había contraído al ir a servir al apóstol Pablo. Y ahora se enteró de que la iglesia de Filipo estaba muy angustiada porque él estaba enfermo. Y ahora le dice al apóstol Pablo, yo quiero regresar a estar con mis hermanos. Tenía un gran deseo, con vehemencia, con intensidad, ¿no? Es común encontrar en las cartas del apóstol Pablo ese deseo de ver y tener comunión con nuestros hermanos. Pero no solo tenía un gran deseo, sino que dice que se angustió en sobremanera. Dice, gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Él dice que tenía gran deseo de regresar a Filipo porque estaba totalmente angustiado, ¿no? La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es una angustia muy extrema. Es la misma palabra que usan los evangelios para describir la angustia que tenía Cristo en el Getsemaní. No era una angustia muy extrema que tenía el Señor Jesús. Recuerdan que el Señor Jesús estaba muy angustiado hasta lo más profundo. Esa es la misma angustia que estaba teniendo Epafrodito por sus hermanos. Es muy interesante, ¿no? Antes de avanzar, porque Epafrodito, al enterarse de que sus hermanos de Filipo estaban muy angustiados, él deseaba intensamente y estaba entristecido porque quería ver a sus hermanos. Aún él estándose enfermo, estando recuperándose de una enfermedad que casi lo lleva a la muerte, él tenía deseo de estar con sus hermanos, de acompañarlos. Y a veces nosotros en ocasiones no queremos ir a la reunión porque llueve o porque tenemos frío. Es muy interesante, hermanos. Nos habla un poco de la importancia de la comunión entre creyentes, ¿no? Decíamos al principio que la comunión es sumamente indispensable para el avance del Evangelio. Porque somos colaboradores, cotrabajadores que trabajamos juntos para el avance del Evangelio. Es imposible que una persona lleve adelante la obra del Señor, sino que toda la iglesia trabajando en su conjunto para el avance del Evangelio. Nosotros podemos ver en el deseo y en la tristeza de Epafrodito su amor abnegado, ¿no? Su amor profundo, su amor intenso. Lo que vemos aquí es un hombre que se olvida de sí mismo y se preocupa por los demás.
Así como Epafrodito se preocupó por la situación de Pablo y él estuvo dispuesto a llevar su ofrenda y a servirlo, ahora él tiene deseo de volver y ser de bendición para los hermanos de Filipo, ¿no? Él podía decir, como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De hecho, el apóstol Pablo también en los versículos anteriores, él habló de Timoteo como, pues ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Epafrodito era como Timoteo, aquel que se olvidaba de sí mismo y de sus necesidades y de sus derechos para servir a los demás. Lo hizo con el apóstol Pablo, dejando al lado sus comodidades quizás, y ahora lo estaba haciendo con los hermanos de Filipo, dejando atrás su propia salud. Epafrodito se preocupó de la angustia de los hermanos de Éfeso, no aún estando él en una enfermedad terminal, ¿no? Él estaba atribulado, estaba inquieto, estaba afligido por los filipenses, pero no por él mismo. Yo quiero que recuerden los mandatos. Decíamos que el ejemplo de Epafrodito es una ilustración de los mandatos que el apóstol Pablo había dado a la iglesia en los primeros versículos del capítulo 2, ¿no? Dice, se los leo para que los tengan en presente, después vamos a volver nuevamente. En el verso 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso le decía Pablo a la iglesia de Filipo, ¿no? Y en el verso 14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Epafrodito lo estaba viviendo. Él puso los intereses del apóstol Pablo por encima de sus propios intereses y ahora estaba poniendo los intereses de la iglesia de Filipo por encima de sus propios intereses. Y lo estaba haciendo sin quejarse. Él podía decir, con todo derecho, ¿por qué no me vienen a atender a mí? Él expuso su vida por ir a servir al apóstol Pablo. Él no estaba jugando. Él no fue de paseo a Roma. Él fue a servir al apóstol Pablo con todo el riesgo que eso conllevaba, de estar cerca de una persona que estaba a punto de ser condenado. Pero él no se preocupó por sí mismo. Él no clamó por sus derechos. Él quería regresar a Filipo, no porque tenía miedo de la situación, sino porque quería ser de bendición para sus hermanos. Él quería consolar a sus hermanos que estaban preocupados por él mismo. Él estaba poniendo en práctica lo que pide el apóstol Pablo a nosotros, ¿no? El mensaje, la noticia de que Epafrodito estaba enfermo había llegado a los oídos de los hermanos de Filipo, de la iglesia de Filipo. Por eso el apóstol Pablo se va a encargar de justificar su regreso, ¿no? Porque por ahí muchos podían saltar y decir que Epafrodito fracasó en su tarea de servir al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo en el verso 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, su enfermedad fue real, estuvo a punto de morir, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito estuvo a punto de morir, no se sabe qué enfermedad él contrajo, pero él estuvo a punto de morir. Pero el Señor tuvo misericordia, y ahí vamos a hacer un paréntesis, podemos decir, para aclarar un punto que me parece muy interesante, ¿no? Acerca de la soberanía de Dios. Acerca de la soberanía de Dios. Porque el hecho de ser hijos de Dios y ser siervos para su obra no nos exceptúa de pasar momentos difíciles o de enfermedades como la pasó Epafrodito, ¿no? Pablo podía haber sanado a Epafrodito como lo hizo con otras personas, pero él no decretó sanación para Epafrodito ni tampoco lo acusó de tener pecados, ¿no? Sino que aceptó la voluntad del Señor y de hecho acudió
al Señor para que lo pueda sanar a Epafrodito. Y el apóstol Pablo dice que por pura misericordia el Señor lo sanó. Y eso es muy interesante. Por pura misericordia el Señor le dio algo que no merecía a Epafrodito, que era la sanación de sus enfermedades. Y eso es muy loco. Para mí fue muy chocante. Porque Epafrodito, aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida por la causa del Señor. ¿Por qué Pablo dice que fue por misericordia de Dios que Dios lo sanó? Cuando él tenía todos los méritos quizás suficientes para reclamarle al Señor para ser sanado. Pero no es así, mis hermanos. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. Nosotros somos miserables, éramos miserables. El hecho de que estemos respirando hoy es por una muestra de su misericordia. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Nosotros debíamos estar en el infierno en este mismo instante. Pero el Señor tuvo misericordia y nos salvó. Dios no nos debe nada a nosotros, hermano. Dios no nos debe nada a nosotros. Así como Dios no le debía nada a Pablo ni a Epafrodito. Por más de todo el servicio que ellos le habían dado al Señor. Dios no le debía nada. Porque lo más importante de ellos se lo había dado, que era su Hijo amado. Por eso el apóstol Pablo habla de la misericordia de Dios al sanar a Epafrodito. Porque Dios no estaba obligado a sanar a Epafrodito. Pero Él decidió derramar su misericordia sobre su vida. Él se apiadó de la vida de Epafrodito. Por eso, mis hermanos, ese concepto es sumamente importante, ¿no? Pablo sabía de la misericordia de Dios. Pablo entendía que el hecho de estar respirando era obra de su misericordia. El miércoles decíamos que Pablo le escribe a Timoteo y todavía se seguía sorprendiendo de la obra que Dios había hecho en su vida 30 años después de su conversión. Él no podía dejar de maravillarse y asombrarse del Evangelio. Como él, tan miserable, tan pecador, blasfemo de Dios, el Señor se apiadó de él y tuvo misericordia y lo salvó. Y eso, hermanos, ese asombro, esa maravilla que tenía el apóstol Pablo y Epafrodito de su salvación lo llevó a entregar su vida por la causa del Señor. ¿Cómo no vamos a entregar nuestras vidas en un Dios tan bondadoso y misericordioso que tuvo compasión de nosotros cuando éramos miserables y no merecíamos nada? Por eso es indispensable entender este principio para amar a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Porque cuando no merecíamos nada, cuando lo único que merecíamos era estar en el infierno, el Señor se apiadó de nosotros, ¿no? Y llegó a nuestro encuentro y nos abrió nuestros ojos y cambió nuestro corazón. Cerramos paréntesis y volvemos a la vida de Epafrodito, volvemos a su servicio, ¿no? El apóstol Pablo le dejó bien en claro que realmente Epafrodito estuvo enfermo, por eso lo envió de regreso. No es que fracasó en su misión de servirlo, no. Él estaba regresando habiendo cumplido con la misión que le habían encomendado. Pero Pablo lo enviaba de vuelta porque Epafrodito amaba a los hermanos de Filipo también y porque se había preocupado sobremanera de la angustia de estos hermanos. Pero no solo el apóstol Pablo lo envía de regreso por el amor que tenía Epafrodito por la iglesia de Filipo, sino también por el mismo amor del apóstol Pablo tenía sobre esta iglesia. En el verso 28 dice: así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, dice el apóstol Pablo. La segunda razón por la cual envía el apóstol Pablo es para que ellos reciban el gozo, ellos se gocen al ver nuevamente a Epafrodito. Porque ellos decíamos que se habían enterado de que Epafrodito estuvo enfermo, estuvo a punto de morir. Y quizás no estaban enterados de que Epafrodito ahora había sido sanado por el Señor. Entonces el apóstol Pablo quiere enviarlo de vuelta a Epafrodito para que ellos se vuelvan a gozar al ver a Epafrodito sano. Dice el apóstol Pablo con mayor solicitud, con mucho interés, con mucho entusiasmo. Él tenía gran deseo de enviar a Epafrodito. Porque también no solo quería ver que los hermanos de Filipo se puedan gozar al verle nuevamente a Epafrodito, sino que también él no quería cargarse con más tristeza. Porque él estaba triste, el apóstol Pablo, al ver que Epafrodito había enfermado. Pero también ahora estaba triste porque sus hermanos estaban angustiados.
Sus hermanos de Filipo estaban hermanos que él amaba demasiado. De hecho, el apóstol Pablo fue rechazando varias ofrendas de otros hermanos, pero él aceptó la ofrenda de los filipenses, porque había una íntima comunión entre la iglesia y el apóstol Pablo. Entonces, él quiere enviar de vuelta, él también quiere enviarlo de vuelta a Epafrodito. Más allá del deseo de Epafrodito, él también quiere enviarlo de vuelta, porque él estaba angustiado también porque los hermanos de Filipo estaban entristecidos. De hecho, el apóstol Pablo, que había sufrido en innumerables ocasiones, y que él estando preso, él estaba preso, mis hermanos, estaba encadenado a otro soldado, pero en lugar de pensar en sí mismo, puso su mirada en los hermanos de Filipo. El gozo que podían tener estos hermanos por recibir a Epafrodito era mucho mayor que el gozo que podía tener por el servicio que le daba Epafrodito. Es muy interesante eso, hermano. El gozo que podían tener estos hermanos por recibir a Epafrodito no era mucho mayor al gozo que él podía tener al tener la compañía de Epafrodito. No, él sentía más gozo para que los hermanos de Filipo sean consolados que tener la compañía de Epafrodito para que lo pueda servir a él. Él se regocija de que Epafrodito sea de mayor utilidad para los hermanos que para él mismo. La pérdida que significaba enviar de regreso a Epafrodito era ganancia para la iglesia. No, porque ahora su compañero, su colaborador, iba de regreso a Filipo, él se iba a quedar solo. Pero para él era mucha más ganancia para la iglesia enviar de vuelta a Epafrodito. Y eso, hermanos, es un amor desinteresado y profundo. Yo les leía recién lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Filipo, ¿no? Que tengan el mismo sentir, y no que pongan a los demás por encima de uno mismo. Y eso es lo que estamos viendo en esta escena. La iglesia de Filipo, amando a Pablo, enviaron a Epafrodito para que pueda servir a sus necesidades. Epafrodito, sirviendo a las necesidades de Pablo, fue a Roma para servirlo, pero al mismo tiempo ahora se estaba preocupando por los filipenses, teniendo el deseo de regresar y animar a sus hermanos. Y Pablo, dejando de lado su situación porque él estaba preso, envió a Epafrodito para que los hermanos puedan recibirlo con gozo y así él pudiera tener menos tristeza. Por eso, mis hermanos, la escena que estamos viendo en estos versículos es la descripción práctica de lo que vemos en los primeros versículos. Porque ellos, tanto los filipenses como Epafrodito, como el apóstol Pablo, sentían lo mismo, tenían el mismo amor, eran unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hacían por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, y no se miraban cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso pasaba con Epafrodito y con Pablo y con los filipenses. Ellos pensaron en el otro por encima de uno mismo, por encima de sus privilegios, de sus derechos, de sus comodidades. Eso es el vivir a Cristo puesto en acción. Por eso, mis hermanos, este escenario que vemos aquí debería enriquecer e ilustrar el mandato de amarnos unos a otros que encontramos en la palabra de Dios. No hay quejas en Epafrodito, ni tampoco en Pablo, y mucho menos en los filipenses. Ninguno se quejó. Nadie estaba preocupado por sí mismo, aun cuando cada uno estaba en sus propias pruebas o en medio de la aflicción. El apóstol Pablo estaba preso, Epafrodito estaba enfermo, pero ninguno se quejó. Ninguno reclamó para sí mismo, sino que todos pensaban en el otro. Y esto, mis hermanos, es verdadera humildad.
¿No? Ahí está la manifestación de un amor verdadero que debe ser característico de un verdadero creyente. Por eso, mis hermanos, lo que pasó con Epafrodito, con el apóstol Pablo, debe confrontar nuestro egoísmo. Debe confrontar nuestro egoísmo de ser servido, de ser visitado, de recibir la atención. Nosotros clamamos para que nos saluden, para que nos visiten, para que nos atiendan. Y vemos todo lo contrario en Epafrodito. Vemos todo lo contrario en la vida del apóstol Pablo. Y ellos sí tenían derecho para reclamar. Pero ellos pensaron en los demás, en el beneficio de los demás. Pablo pensó en el beneficio de los filipenses, en el beneficio del mismo Epafrodito. Epafrodito pensó en la vida del apóstol Pablo y también de los hermanos filipenses. Y los filipenses pensó en la vida del apóstol Pablo y también se angustió por Epafrodito. Y también, por último, el apóstol Pablo les pide a los filipenses que reconozcan a Epafrodito y a los obreros que son como Epafrodito. Versos 29 y 30. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener de estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo, les pido que reciban con alegría a Epafrodito, ¿no? Que lo reciban con gozo, con favor a Epafrodito, porque él había cumplido con su misión. Debían tenerlo de alta estima, habla de honor, de respeto, ¿no? De valorar al sacrificio que usa Epafrodito, ¿no? Ellos debían valorar y respetar a los siervos como lo era Epafrodito, pero no cualquier siervo, ¿no? A los siervos que trabajaban para la obra de Cristo. En el verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ellos debían valorar a personas como Epafrodito porque ellos trabajaron, se esforzaron por la obra de Cristo. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, ¿no? Epafrodito trabajó para que el reino de los cielos avance. No debían respetar, honrar a personas como Epafrodito por sus títulos o por su personalidad, sino por su sacrificio, por su trabajo en la obra del Señor. No se trata de honrar, de estimar a nuestros predicadores favoritos. No. Nosotros debemos honrar y estimar a todos aquellos que se esfuerzan y trabajan diligentemente en la causa del reino de los cielos. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por su trabajo, por su dedicación, por su esfuerzo. La palabra reconocer que usa Pablo a la iglesia de Tesalónica habla de un conocimiento personal que resulta en respeto, que tiene como consecuencia de un respeto, de un aprecio, de un cuidado por el siervo del Señor. Debemos tener en alta consideración a los que trabajan, a los que se esfuerzan por la obra de Cristo. La iglesia debe respetar, debe honrar y sujetarse a aquellos líderes que trabajan y que se esfuerzan con dedicación por la obra de Cristo. Pero no solo eso, no solo para con los líderes, para con los pastores, sino que deben valorar a todas aquellas personas, a aquellos hermanos que se esfuerzan por servir a la congregación. Y aún en aquel servicio que quizás no sea un lugar tan visible, ¿no? También debemos reconocer, debemos valorar a aquellos siervos anónimos que a veces no están a la vista de los ojos humanos, pero que son esenciales para la obra del Señor, ¿no? Hay mucho que servir en la obra del Señor, hermano, ¿no? La limpieza, y hay un montón de cosas en las cuales se deben servir en la obra del Señor. Porque lo que aprendemos con la vida de Epafrodito no es que tenemos que ir a Asia para ver si nuestra vida corre riesgo. No, eso debemos aplicarlo en nuestro día a día.
Quizá nuestras vidas no corren riesgo, porque habla de una disposición de nuestro corazón, de estar dispuesto a entregarlo todo por el Señor. ¿Y eso cómo se traduce en términos prácticos para nosotros? De servir aquí en la iglesia, en lo que haga falta, en lo que haga falta. Por eso el apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia de Filipo que reconozcan, que estimen, que respeten a personas como Epafrodito, que dieron su vida por la causa del Señor, que sirven con trabajo, con dedicación, con esfuerzo en la obra del Señor. Por eso, mis hermanos, debemos ser más agradecidos con nuestros hermanos también, con otros hermanos. No, imagínense una iglesia donde nos vivimos quejando unos con otros, en donde nos vivimos criticando. Por eso, hermanos, debemos vivir siendo agradecidos, no solo con el Señor, por su misericordia y por su gracia, sino por el servicio de nuestros hermanos. Debían reconocerlo por el trabajo que había hecho Epafrodito por la causa del Señor, sino que también por la pasión que él ponía en su trabajo, ¿no? Dice el apóstol Pablo en el verso 30, dice, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito no solo estuvo dispuesto a poner los intereses de los demás por encima de sus propios intereses, no solo estuvo dispuesto a buscar el bienestar de los demás por su propio bienestar, sino que estuvo dispuesto incluso a dar su vida por el Señor y por su obra. La palabra exponiendo es una palabra que viene de los juegos del azar, que es jugarse todo por un número. Es exponer el bienestar personal de manera voluntaria y ponerse a sí mismo en riesgo. Epafrodito, mis queridos hermanos, jugó su vida, puso su vida por la causa del Señor. Puso todo lo que tenía, que era su vida, su tiempo, sus energías, su pasión, su fuerza, por la causa del Señor. Decíamos que al estar en la compañía del apóstol Pablo, su vida corría riesgo, incluso él se enfermó, pero no les preocupaba, con tal de servir al Señor. Así como el apóstol Pablo, Epafrodito podía decir cuántas cosas eran para mí ganancia, pero era estimado como pérdida por amor a Cristo. Y me preguntaba, ¿no? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad y privilegios por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad y nuestro privilegio para servir a otros hermanos? ¿En qué estamos arriesgando nuestras vidas? ¿No? ¿En qué estamos apostando nuestras vidas, nuestras energías, nuestros tiempos? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Tanto Pablo como Timoteo como Epafrodito son grandes ejemplos de servicio y de amor abnegados y valientes y desinteresados. Pero ellos servían sabiendo que su servicio era una ofrenda a un Dios amoroso que fue sumamente paciente y misericordioso con ellos. Ellos habían entregado su vida a un Dios que había sido amoroso con ellos, que había sido paciente con ellos, que había sido misericordioso con ellos, que había tenido demasiado gracia con ellos. Por eso ellos entregaron su vida. ¿Cómo no entregar su vida, su tiempo, sus energías a un Dios amoroso? Pero hay un ejemplo de mayor humildad, de mayor servicio y de mayor amor. Y ese es Cristo. Cristo, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los peores criminales. Por eso Cristo es el mayor modelo de amor abnegado, de servicio, ¿no? Cristo tuvo un amor desinteresado, valiente, abnegado, incondicional, humilde por personas como nosotros que no queríamos saber nada con Él. Tanto Pablo como Epafrodito
no servían a un Dios amoroso que había derramado su amor y su misericordia para salvarlos a ellos. Pero Cristo vino a servirnos a nosotros, que no queríamos saber nada con Él. Personas soberbias, egoístas, blasfemas, miserables, adúlteras, mentirosas, por las cuales Cristo vino a servir y a entregar su vida por ellos. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y no merecíamos nada y éramos totalmente miserables, Cristo murió por nosotros. Por eso Cristo es el mayor modelo de servicio, de amor abnegado, de amor incondicional, ¿no? Porque cuando no valíamos nada, cuando no merecíamos nada, Él vino a servirnos y a entregar su vida por nosotros. Pero no solo Cristo es el modelo de servicio, sino que Cristo es el único camino al Padre. La Biblia dice que todos los hombres somos pecadores porque nos hemos rebelado contra su autoridad al desobedecer sus mandatos y que merecemos el infierno, que es la pena por nuestra desobediencia. Pero a través de la obra de Cristo, que al ser igual a Dios se hizo hombre en obediencia al Padre y por amor a nosotros fue a morir a la cruz en lugar del pecador y llevar sobre sus hombros el castigo de todos los pecados, para que el pecador pueda tener acceso ante el trono de Dios, ¿no? Por eso, para aquellos que no conocen a Dios, el Señor está llamando a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque para aquellos que rechazan a Cristo y rehúsan creer en el Evangelio, no les queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio, en la cual todos sus enemigos, todos aquellos que rechacen el mensaje del Evangelio, serán destruidos con el fuego ardiente de su santa ira. Cristo no es solo nuestro ejemplo, sino el único camino a nuestro Padre. Por eso, hermanos, como conclusión ya, Epafrodito es un ejemplo de virtud, es un ejemplo de servicio y de amor desinteresado, abnegado, en donde busca el beneficio de los demás por encima de su propio beneficio. Epafrodito había entendido que una vida totalmente comprometida por la causa del Evangelio significa perder la vida para encontrarla. Él es un modelo de humildad y servicio abnegado. A través del ejemplo de Epafrodito podemos aprender que la vida del creyente se debe caracterizar por la humildad y el servicio. A través del ejemplo de Epafrodito podemos entender que la obra de Dios se hace en comunidad y en unidad, donde cada creyente está llamado a trabajar para la extensión del Evangelio, todos juntos. Podemos aprender que cada servicio que yo haga en la iglesia y para mis hermanos es una ofrenda a Dios. Y podemos aprender que no hay nada más valioso y más hermoso que gastar nuestras vidas por la causa del Evangelio. Hermanos, el Evangelio que llegó a nuestras manos es un Evangelio que está manchado de sangre, de mártires que dieron su vida para que ese extraordinario mensaje pueda ser escuchado en las generaciones siguientes. Es un Evangelio manchado de sangre, hermanos. Muchos mártires estuvieron dispuestos a dar su vida, a entregar su vida, para que ese mensaje pueda ser conocido y escuchado por las generaciones siguientes. Por la obra de Epafrodito, por ejemplo, la iglesia de Filipo recibió la carta y fue bendecida, y aún nosotros nos seguimos bendiciendo a leerla y a escucharla predicar. Y yo me preguntaba si estamos dispuestos a vivir para servir. Aún cuando nuestro servicio no sea reconocido, aún cuando nuestro servicio no sea visto por los hombres, sino de tener un corazón de servicio para que el reino de los cielos, para que el Evangelio pueda seguir avanzando y pueda ser escuchado por otros pecadores como lo éramos nosotros, ¿no? Que íbamos camino a una eterna perdición, pero Dios se apiadó de nosotros. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude y como cantábamos recién, aferrémonos a Cristo, ¿no?
Él es el que nos capacita para estar a la altura de su llamado. Sus demandas son muy altas y son muy difíciles de cumplir quizás, ¿no? Tener un amor desinteresado, un amor abnegado como lo tuvo Epafrodito, como lo tuvo el apóstol Pablo y como lo tuvo el Señor Jesús, es muy difícil porque debemos morir a nosotros, morir a nuestro privilegio, a nuestras comodidades. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.